Muchísimas gracias, Dani. El Frente Fuerte de Entre Ríos está aquí en estas inmediaciones para brindar detalles, ¿no? Y perspectivas en función también de las elecciones. Aquí me acompaña, por supuesto, Adán Val y Guillermo Michel. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar acá. Hoy vamos a tener una reunión con la Liga de Intendentes Justicialistas, también con el bloque de diputados y el bloque de senadores. Hablar temas que tienen que ver con el frente nuestro, que se denomina Fuerza de Entre Ríos. Y también vamos a desarrollar la visión. Estuvimos trabajando con Guillermo y nuestros equipos técnicos, financieros y económicos, puntualmente sobre el tema que, bueno, probablemente se trate a la brevedad respecto a una deuda muy significativa de más de 500 millones de dólares, que nosotros consideramos que el Estado provincial no está en condiciones de afrontar y de abonar, porque no hay estudio de flujo de fondos. Y bueno, es algo que también queremos hablar con los legisladores y los intendentes para que tomemos conciencia, no solamente nosotros, sino también los entrerrianos, de lo que va a implicar esta deuda que, bueno, de alguna u otra manera el gobierno provincial quiere llevar adelante. Bien, bueno, ley de sostenibilidad. Claro, como bien decía Beto, nuestra intención es presentar técnicamente qué consiste esta deuda, y la verdad que queremos ser muy claros porque esto no tiene que ver con una chicana política y nada hacia el gobierno. Lo primero que queremos aclarar es que lo que se está buscando es refinanciar una deuda vigente que se tomó en el gobierno peronista anterior en el año 2018, pero vamos a explicar por qué. Todos los argentinos lo tienen claro y los entrerrianos lo tienen claro, que cuando Macri era presidente y Frigerio era ministro de Interior, se dictó el decreto 194 del año 2016, donde se le sacó 3,75 puntos de coparticipación a las provincias para dárselas a la capital federal. ¿Sí? Ese decreto fue en el gobierno de Macri y de Frigerio. A partir de ese momento que se le empezó a secar de transferencias a las provincias iniciaron un proceso de endeudamiento en el año 2017. Primero fue Córdoba, luego fue Santa Fe, luego fue la provincia de Buenos Aires cuando estaba Vidal, y finalmente, por el ahogo financiero y la falta de sostenibilidad en ese momento, la provincia de Entre Ríos tuvo que recurrir a una deuda. En una primera emisión de 350 millones de dólares, luego se amplió a 150 más, 500 en total, a una tasa del cupón inicial era del 5,5%. La tasa promedio es del 7% para esa deuda. De esa deuda ya se pagó la mitad. Ahora bien, lo que está buscando de manera irresponsable Frigerio y de espalda a la sociedad, porque lo está haciendo sin explicarle a la gente qué es lo que estaba buscando, es esos 250 millones de dólares, más otros 500 millones de dólares que está buscando que el Congreso o el diputado y senado de la provincia lo autoricen, es tomar esa deuda para ocuparse de gastos corrientes y dejarle problema al que venga a la provincia cuando él se vuelva a Capital Federal. Entonces lo que queremos ser es muy claros, muy enfáticos de que alguien explique de manera técnica, estamos abiertos a dialogar, a que nos expliquen con números, cómo él tiene pensado su equipo económico que se van a poder pagar más de 70 millones de dólares de intereses por mes, solo esa deuda externa, más la deuda que está tomando en el mercado local en pesos, que supera el billón de pesos. Al tipo de cambio de hoy son aproximadamente 800 millones de dólares. Entonces, lo que queremos ver es cómo se piensan que van a devolver eso. Máxime teniendo en cuenta que esa deuda es en dólares y que si hay una devaluación en la Argentina, se incrementa sustancialmente esa deuda. Entonces, queremos saber cómo piensan hacer para devolverlo. Y lo que sí hemos charlado con Beto y que estamos trabajando, miren, nosotros no hacemos política con denuncias como está acostumbrado a hacer otras fuerzas políticas, pero sí va a haber que hacer un planteo judicial a nivel civil y contencioso administrativo, si no quieren presentar los papeles, para que alguien venga y presente cómo va a ser la devolución de ese flujo de fondos. Estamos dispuestos a llevar ese recorrido, porque lo que no queremos ser responsables es cuando Frigerio se vuelva a Capital Federal dentro de unos años, cuando lo decida hacer, ¿quién se va a hacer cargo de esa deuda? ¿Financieramente es inviable? Yo le vuelvo a preguntar, le vuelvo a plantear. Son 750 millones de dólares y se autoriza todo, más el billón de pesos, con una tasa de interés, para que tenga en cuenta toda la gente, del 12% de piso. La tasa a la que emitió Córdoba, que salió con un bono, fue del 9,75. Entre Ríos no podría salir una tasa inferior al 12%. Son, como le decía, más de 70 millones de dólares con un cálculo de interés simple por año. ¿Alguien que me explique cómo se va a devolver eso? A ver, lo llevo a cosas tangibles, son más de 1000 patrulleros. Podemos poner en condiciones más de 200 escuelas.
El ministro de Economía hizo su exposición hoy de defensa de este proyecto en la Cámara de Senadores y dijo que era más conveniente tomar el crédito en dólares para pagar justamente una deuda que es en pesos. Bueno, mire, yo lo respeto a Fabián, lo conozco hace mucho tiempo, pero él siempre fue un especialista en agencias de recaudación, nunca tuvo a su cargo un Ministerio de Economía. ¿Sí? Y lo respeto personalmente porque es una buena persona. Lo que yo le digo es, pregúntele a cualquier vecino de Entre Ríos si prefiere estar endeudado en pesos en el mercado local o en dólares en el mercado exterior, sujeto a una moneda fuerte en devaluación. Y quiero decir algo que tal vez le va a sonar demasiado técnico a la gente, pero más del 70% de esta deuda está nucleado en un solo fondo de inversión en el exterior, ¿sí? Que ya ha tenido participación en la renegociación de la deuda argentina. No es un deudor amigable para sentarse a hablar. Para que la gente lo entienda, no es ir a tomar un préstamo a un banco, es ir a tomar un préstamo al usurero de la esquina. Entonces, de nuevo, queremos que de manera responsable nos expliquen cómo piensan devolver, cuando se vuelva a Capital Federal, Frigerio, con todo su equipo de trabajo, cómo va a devolver esta deuda. Guillermo, en el oficialismo dicen que es gran parte para afrontar la deuda que tomó la gestión Bordet y aseguran en esos momentos la coparticipación en la gestión aquella fluía mucho del gobierno nacional. En base a eso, Bordet dejó un fondo que luego se especificó y no alcanzó a pagar la deuda. Ellos dicen, al mes tuvimos que hacernos cargos de estos vencimientos y necesitamos orden. ¿No tiene racionalidad esa respuesta, ese fundamento? Sebastián, yo, de nuevo, para evitar la chicana política, lo dije al principio. Expliqué que fue una deuda que tomó el gobierno peronista, pero di los motivos por qué se llegó a tomar esa deuda. El decreto 194/2016, publicado en el Boletín Oficial, le quitó 3,5 puntos de coparticipación a todas las provincias para dárselo a Capital Federal. Ahí empezó la baja de transferencia de fondos a las provincias. Y como te dije, no solo Entre Ríos, Córdoba, todas las provincias. Fue una política pública del gobierno del PRO endeudarse, no solo con el Fondo Monetario en 44.000 millones de dólares, sino que se endeude en todas las provincias. Entonces, de nuevo, se fue pagando la deuda, ya se pagó la mitad del capital. Yo lo que planteo, de nuevo, sin creernos los dueños de la verdad, sabiendo que tal vez ellos lo tienen claro y nos lo pueden venir a explicar, o tal vez seguramente ellos consigan que el fondo este de inversión les preste a 100 años y se va a resolver. No es inviable eso en el sistema financiero actual, la deuda que quieren tomar. Entonces, de nuevo, no vamos a tomar una deuda de un banco, nos llevan al usurero de la esquina y lo llevan a que lo devuelva cuando Frigerio y su equipo de trabajo estén de nuevo viviendo en Capital Federal. Lo que queremos es responsabilidad y que expliquen los números. Sé que no es el tema que los convoca, pero quería consultar qué pasó con la lista de Carolina Galliar, porque mencionan que se puede prestar a confusiones por el nombre elegido. No, eso es un tema técnico, ellos otro espacio político que no tiene nada que ver con nuestro frente. Así que bueno, tendrán que darle ellos las explicaciones de eventualmente las adecuaciones que tengan que hacer. Y tomo un poquito lo que dice Guillermo de la incongruencia, Sebastián, de lo que decía el ministro. Si realmente el problema era la situación de la deuda anterior, deberían haber estudiado, ocupado, haber sido un poco más efectivos, eficientes y aplicados, y tal vez hubieran planteado una reestructuración de la deuda ya por marzo del 2024. Entonces, muy incongruente eso que ha dicho el ministro, que esto es para atender cuando ya se han pagado 3 cuotas de capital e intereses. Nosotros vemos claramente que esta situación es una situación que va a comprometer muy fuerte a la provincia de Entre Ríos y queremos que esto quede claro, absolutamente claro. Pero también con Guillermo y nuestro equipo nos ponemos a disposición del gobierno de la provincia para trabajar juntos en muchas cosas que se pueden hacer para optimizar las erogaciones. Nosotros vemos que hay distintas erogaciones que a veces son parte del gasto político que, bueno, que creo que se podría ajustar y mucho. Hay muchos funcionarios que no son de Entre Ríos y cobran el desarraigo, bueno, le pagan los alquileres, seguramente una situación de viáticos. Hay muchos funcionarios que tienen un nivel remunerativo de un cargo y un nivel remunerativo asignado de 3 a 4 cargos superiores. O sea que hay muchas cosas donde nosotros nos comprometemos a trabajar juntos y realmente lo que se busca es mayor eficiencia y lograr un equilibrio fiscal. Pero el camino de la deuda, insistimos y lo queremos dejar bien claro para que quede claro el día de hoy, si eventualmente la deuda se toma. Esto va a condicionar el futuro de la provincia de Entre Ríos de una forma que nosotros queremos advertir y por supuesto no estamos de acuerdo. Durante la presentación de su lista, Gaillard aseguró que en Entre Ríos no hay una conducción directa dentro del PJ, no hay una conducción. ¿Qué tiene para responder?
Obviamente siempre el peronismo el que conduce es el gobernador. Al no tener un gobernador no hay una conducción única. Por eso nosotros siempre estamos planteando una conducción colegiada, que es lo que vamos a hacer y venimos haciendo ahora. En cuanto al tema de la deuda, por un lado señalaban que, bueno, se van a tomar un crédito en dólares, pero por otro lado es a qué se va a destinar ese crédito, porque el crédito que se va a tomar es superior al gasto que implica el pago de refinanciación de la deuda. ¿Eso preocupa al bloque de legisladores justicialistas y a los dirigentes de la provincia? Pero de nuevo, no está claro cómo se va a devolver, cómo se va a amortizar el capital, en cuántas cuotas se va a devolver, tampoco está especificado un tope a la tasa de endeudamiento. Lo que te digo, que lo que vamos a presentar hoy es que tenemos las proyecciones macroeconómicas de los equipos de trabajo donde la tasa no va a ser inferior al 12%. Tenemos el ejemplo de Córdoba, que es una provincia con mayor nivel de recursos que la nuestra, que tomó el 9,75. De nuevo, esta deuda como está planteada es impagable. La va a pagar el gobernador que esté cuando Frigerio se haya vuelto a su casa Capital Federal. La deuda actual tiene una particularidad y es que algunas ciudades también tomaron, así que incluyo, es parte de la discusión con los intendentes, porque hay ciudades que deben dólares o deben parte de esta deuda en dólares. La deuda que tomó el gobierno anterior peronista se destinó, por ejemplo, a construir 4.000 viviendas en toda la provincia, ¿sí? Se destinó un montón de obras y también el 16% se afectó a obras de los municipios. Va a ser una cuestión que va a haber que renegociar. Podemos discutir, que es lo que decía Beto, estamos abiertos a discutir cómo se renegocia el saldo, que puede ser beneficioso para nuestra provincia. Se puede pedir una quita de capital, una prolongación de los plazos, pero si a eso se le suma nueva deuda por 500 millones de dólares en moneda dura, realmente es impagable. En ese caso que sea impagable, ¿está la posibilidad que haya una quita en un futuro? Bueno, Como propuesta, digo. yo vuelvo a plantear. Más del 60%, la deuda de Entre Ríos, el bono colocado actualmente, prevé un piso de negociación del 60%. Más del 60% lo tiene un solo fondo de inversión. Con lo cual negociar con una sola contraparte es muy difícil. O sea, lo hicieron justamente ese bonista del exterior, al cual seguramente Frigerio conoce porque también participó en la deuda que colocó cuando él estaba al frente del Ministerio del Interior en AISA por 500 millones de dólares. Ya también tomó deuda ese organismo. Habría que preguntárselo a ellos, a ver al equipo económico qué tiene pensado hacer. Acá no explicaron a quién le van a colocar el bono, quiénes van a ser los colocadores, a qué tasa, qué plazo y con qué destino. Bien. Agradecemos entonces a... Digamos, o van a sentar una posición con los senadores, siendo que son mayoría en la Cámara Alta. Ese es el objetivo de la reunión de hoy, charlar esos temas. Bien. Agradecemos entonces a los integrantes del Frente Fuerza Entre Ríos. Se remitían entonces al motivo por el cual se van a estar convocando aquí junto con los gobernadores Guillermo Michel y Adán Bal. En estos minutos entonces van llegando los referentes de cada uno de los departamentos de la provincia de Entre Ríos, remitiéndose hacia entonces y como a modo de síntesis en el marco de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda de la provincia de Entre Ríos. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por el contacto desde allí y los testimonios al respecto. Nosotros en este mediodía de noticias tenemos